Muy buenas noches, un saludo especial para la iglesia en Clara Estrella, para su pastor, el pastor Luis, para Juan, para Marcela, que están a cargo de este hermoso ministerio de poder estar en la dirección del grupo juvenil de esta congregación. Se me ha invitado a compartir la palabra del Señor y quizás hace algún tiempo ha estado en mi mente este pensamiento. ¿Cuál es el rol que cumple la palabra del Señor en este tiempo? Para mí quizás el último de esta iglesia que será arrebatada. ¿Por qué cuando predicamos la palabra del Señor, fiel a la interpretación de la palabra en la Biblia, para muchas personas parece incómodo? Quizás para muchos suena demasiado moralista, exclusivista, quizás como una utopía de una vida que nunca se va a lograr vivir. Porque muchos tratan de buscar en la Biblia el sustento a su comportamiento, que está muy lejano a lo que el Espíritu Santo pide de nosotros. Porque el relativismo ha entrado en la interpretación de las Escrituras, donde muchos tratan de justificar sus acciones basándose en que la palabra del Señor les permite algunas cosas que están muy lejanas a lo que el Espíritu Santo exige de nosotros. La respuesta del Señor fue clara y me dio a entender lo siguiente. El rol de la palabra del Señor en este último siglo será un rol evidencial. ¿Qué significa esto? La palabra del Señor será evidencia para aquellos que no quisieron tomar la palabra de Dios fiel en una forma pura y verdadera. Será como una evidencia de que Dios habló, de que Dios dijo y no nos quisimos someter a esta verdad. Hoy cada uno le da interpretación a la Biblia que cree que pueda justificar su comportamiento de vida. Pero la Biblia tiene una sola interpretación y esa es la redención de Dios hacia el hombre y el comportamiento del Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a alcanzar el carácter y la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes la lectura bíblica en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 5, cuando Dios llama a Ezequiel, le hace una advertencia. Él tiene que hablar la palabra que Dios les va a decir, pero dice, ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes, al menos sabrán que han tenido profeta entre ellos. Una palabra evidencial. Ya madurado el ministerio de Ezequiel, ya en el capítulo 33, Dios le dice lo siguiente. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Les resultas muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Escuche, oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, hermanos, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. La palabra del profeta tomado como evidencia de condena a aquellos que no quisieron escuchar. Jesús mismo hace referencia a lo que provoca la palabra. En el libro de Juan 12, versículo 48 dice, pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje, o sea, mi palabra, serán juzgados en el día del juicio por la verdad, o sea, la palabra que yo he hablado. Como dije, las palabras escritas en la Biblia contrastan muchas veces con los cánones de normalidad del mundo. Lo que dice la palabra del Señor va contrariamente y en línea opuesta a lo que el mundo llama como moralidad. Y quizás muchos de nosotros sentimos que la palabra de Dios, bajo sus parámetros, bajo sus dictámenes, nos incomodan dentro de nuestra vida y nuestro comportamiento cotidiano. Y por eso muchos se atreven y se adjudican el derecho de interpretarla para tomarla como excusa de su forma de vida, no teniendo en cuenta que la palabra de Dios no es una ideología. La palabra del Señor no es una idea de hombre, no es una ideología nacida del pensamiento de un hombre o de la interpretación de un hombre. Se atribuye en el derecho a interpretar la palabra del Señor como una ideología. La palabra de Dios no es ideología, no es pensamiento del hombre. La palabra de Dios es la palabra más lógica que pudiese haber existido en el mundo.
La palabra de Dios no es ideología, es lógica pura que nace del corazón de Dios. ¿O acaso no es lógico que el matrimonio sea formado por un hombre y una mujer? Científicamente es una locura pensar que solamente un hombre y una mujer fueron destinados para poder producir y procrear en la tierra. Cada versículo de la palabra del Señor está basada en una lógica que nace en el corazón de Dios. Y la lógica no se interpreta, la lógica se recibe, se descubre y se vive. Muchos de nosotros hemos escuchado dentro de la iglesia hermanos que tratan de atribuirse la interpretación de la palabra del Señor para que no les suene como condena en su diario de vida. Pero la palabra del Señor, tarde o temprano, en este punto de evidencia que va a tener, condenará nuestro comportamiento. El primero que se atribuyó a interpretar la palabra de Dios fue el padre de la mentira. Él se engañó pensando que podía sentarse en el lugar de Dios. El mismo Satanás usó la palabra del Señor interpretándola a su manera cuando tentó a Jesucristo. Cuando trató de interpretar la palabra del Señor frente a Jesucristo mismo en el tiempo de la tentación. Ese es el espíritu que reina en este último tiempo. El espíritu de la autointerpretación de la palabra del Señor, para que mientras estemos vivos, mientras nosotros vivamos el diario vivir, la Biblia no nos condene y tratamos de buscar justificaciones en la Biblia para que nuestro comportamiento no vaya contra ella. Pero la palabra es pura, la palabra nace del corazón de Dios, la palabra nos indica claramente lo que debemos hacer. Dios le advierte a Ezequiel: este es un pueblo de dura servir, un pueblo indomable, un pueblo que no se va a someter a lo que tú les digas. Este pueblo se va a acercar a ti, te va a decir qué bonita la palabra, te va a decir qué bonito habla, pero en su corazón nunca estará la intención de poder vivir lo que tú le estás informando y compartiendo delante de Dios. Pero dice, pero cuando venga lo que tiene que venir, y de seguro sucederá, entonces ellos sabrán que hubo profeta de Dios en Israel, que Dios habló. Es un gran riesgo el que están corriendo estas generaciones de jóvenes en este tiempo, que tienen comportamientos muy ajenos a lo que nosotros compartimos cuando éramos jóvenes, en el principio de la vida del Evangelio aquí, en la década de los 80, la década de los 90, 2000. Se ha cambiado mucho la interpretación y se ha llevado al relativismo. El relativismo es contrario a la lógica, y la Biblia es lógica pura, como dije delante, que nace del corazón de Dios. Entonces, Jesucristo mismo dice, bueno, me rechazaron a mí, rechazan mi palabra. No importa que a mí me rechacen, pero llegará el tiempo en que esta palabra que han oído a ustedes les condenará. ¿Qué está pasando en este tiempo? Porque nosotros nos hemos atribuido muchas veces algo que corresponde al Espíritu Santo, quien ilumina la palabra, quien nos da la revelación de la palabra, es el Espíritu Santo. No es una revelación humana, de inteligencia de hombre, es una revelación de Dios. Y cuando nosotros quitamos algo que es atribuido a Dios o al Espíritu Santo y se lo atribuimos a otra persona, nosotros estamos blasfemando contra Dios. Es un cierto grado de blasfemia tratar de interpretar lo que el Espíritu Santo tiene que interpretar. Cuando atribuimos la obra de Dios al hombre o a Satanás, estamos en cierto grado blasfemando contra Dios. Y eso es una condena que tarde o temprano la pura y verdadera palabra de Dios nos condenará. Jóvenes, amados en el Señor, el Señor habló fuertemente a mi corazón y me dijo, Oscar, sigue predicando. Aunque quizás muchos te traten de moralista, de anticuado, de fundamentalista, de que las cosas que tú estás hablando no son aplicables para esta época, que la iglesia ha ido evolucionando y que lo que la iglesia vivía en tu tiempo de juventud no es lo que se está viviendo ahora. Tengo claramente que la sociedad ha cambiado. Tengo claramente entendido que la vida de este tiempo contemporáneo es muy distinto al tiempo en que nosotros nos acercamos al Señor. Pero puede cambiar la sociedad, puede cambiar la forma que la gente mire esta vida dentro de este mundo. Puede que cambie la globalización, puede que tengan muchas más herramientas tecnológicas, pero Dios aseguró de declarar esto: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Durante los siglos de los siglos, la interpretación de la palabra tiene una lógica, y esta es que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, que porque de tal manera Dios amó al mundo,
dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en Él fuese salvo y tuviese vida eterna, y que la obra del Espíritu Santo en nosotros sería la obra de regeneración, transformación, santificación, hasta llevarnos a la vida semejante al carácter de Cristo. ¿Qué ha sucedido en este tiempo? ¿Qué riesgo estamos tomando? El libro de Ezequiel nos dice, ellos se acercan a ti y escuchan tus palabras como canciones en tiempos de boda y le agrada la forma que tú hablas y lo que dices, pero en su corazón nunca tienen la intención de hacer lo que tú estás hablando de parte de Dios. Nuestras congregaciones se han llenado de personas que les gusta escuchar la palabra del Señor. Se han llenado de personas que les gusta, que aplauden, que cantan, que en cierto grado entran dentro de la adoración de la iglesia, pero en su corazón está lejos el querer someterse a lo que la palabra de Dios indica que debemos vivir. La iglesia ha perdido la vivencia testimonial de la transformación de Cristo. Y quizás muchos de nuestros jóvenes son muy poco diferentes a los que han sido formados bajo otra ideología, de ideologías humanas, de interpretaciones de hombres, ideologías que cada cierto tiempo van cambiando, que cada década quizás aparece una ideología inventada por algún hombre y muchos lo siguen. Pero lo que yo creo, la lógica de la palabra del Señor, que ha estado siempre desde el principio, guiada por el Espíritu Santo, esa lógica que está en la palabra del Señor nunca va a cambiar. Porque es lógico que solamente Cristo salva. Es lógico entender que solamente la sangre de Cristo es la que nos dio redención. Es lógico creer que el Espíritu Santo es quien trabaja en nosotros en regeneración. Esto no es por obra humana, no es por ideas, ni métodos humanos, ni formas que el hombre ha tratado de crear para llevar este evangelio a más personas, bajando las reglas y las expectativas que la Biblia pide del evangelio. En este tiempo el mensaje puro y verdadero no será escuchado. Y quizás en nuestras congregaciones, cuando alguien hable la verdad del arrepentimiento, de la transformación, del quebrantamiento frente a Dios, muchos de las congregaciones van a aplaudir y van a decir, sí Señor, eso es lo que tú estás diciendo. Como el tiempo de Ezequiel, que la gente aplaudía y le decía, son hermosas las palabras que están diciendo, pero en su corazón no estaba el deseo de poder cumplir. Pero ese mismo versículo dice claramente, pero tranquilo, Ezequiel, porque cuando venga y suceda lo que tiene que suceder, que de seguro sucederá, ellos no podrán decir que no hubo profeta entre ellos. Hermanos, sigue predicando la palabra, sigue pudiendo en tus labios expresar lo que Dios dice. El pecado es pecado, la rebelión contra Dios es rebelión, el no obedecer a Dios también es pecado, la indiferencia a la verdad de la palabra del Señor. Yo digo, Señor, si tú no vienes en esta generación, ¿qué va a pasar con la subsiguiente? Porque el hombre se ha atribuido el derecho de interpretar y aplicar la palabra de Dios como él cree. Por eso existen millones de interpretaciones de la palabra del Señor, pero la palabra de Dios es la misma. Jesucristo dijo, y será esta palabra, la palabra que te he entregado, la que servirá como evidencia de que tú no has querido obedecer. Llegó el tiempo de volver a la palabra, de estudiar la palabra no como un conocimiento intelectual, no como un atributo más o quizás un despliegue más en nuestro diploma que tenemos algo que hemos aprendido. La palabra de Dios es vivencial. La palabra de Dios se vive porque se aprende bajo la revelación del Espíritu Santo. Y la revelación del Espíritu Santo, el logo de Dios, hace como una forma lógica que lo que tú aprendas es lo que vive, porque el Espíritu Santo te lo revela dentro de ti para que tú lo lleves a la acción. El intelecto y la interpretación humana como idealismo de la palabra del Señor, como ideologías e interpretaciones humanas, alcanzan solamente la mente. Quiero advertirte de parte del Señor, y quizás este mensaje se suene también como algo anticuado, retrógrado, decirte la palabra del Señor es la que te sostendrá en este tiempo. Es la palabra del Señor la que te permitirá llegar a ser como Cristo. En la palabra del Señor también, la que será tomada como evidencia de que tú una vez escuchaste y no quisiste hacer lo que la palabra del Señor dice. El Satanás, diablo, fue el primero que se atrevió el derecho de querer interpretar y interpretó que él podía sentarse en el lugar de Dios.
Se atribuyó el derecho de interpretarle la palabra de Dios a Jesucristo mismo. Si comes, si transformas esas piedras en pan, si te lanzas de aquí, se atribuyó el derecho que pertenece a Dios a través del Espíritu Santo. ¿Quieres conocer de la palabra del Señor? Más espíritu y menos mente. Permite que el Espíritu Santo gobierne tu cuerpo, alma y espíritu, y lo que tú recibas de Dios será revelación vivencial. Creo en el Señor que Dios en este tiempo necesita hombres que se levanten y que defiendan la palabra pura del Señor. Todas estas interpretaciones que nos dicen muchas veces, ustedes están equivocados. Durante 2000 años estuvimos equivocados que Dios es santo. Durante más de 2000 años estuvimos equivocados que el Espíritu Santo provoca en nosotros santidad y que nadie puede llamar a Dios Padre si no es a través del Espíritu Santo, que nadie puede decir Señor si no es a través del Espíritu Santo, que estas cosas espirituales se entienden espiritualmente. ¿Quién dijo que esto era idealismo, ideología humana? Esto es pura revelación de Dios y tan lógica que fuera de eso no hay otra alternativa y no hay otra interpretación. Tan lógica como que Dios creó al hombre, lo creó varón y hembra para que pudiesen llenar la tierra. Tan lógica que aquel que es santo, poderoso, es solamente Dios y que nosotros simplemente somos obra de la misericordia de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque esto pertenece a Dios. Así que creo que esta palabra de Dios es dicha una vez más, con la verdad de la palabra y con la mejor intención de mi corazón, que usted, amado joven, amado hermano, vuelva su mirada a la palabra de Dios. Cuando se habló de la senda antigua, se estaba hablando de la palabra, de volver a lo que Dios había marcado como pauta de vida. Y en este instante, cuando la iglesia tiene que marcar la diferencia en un tiempo tan difícil, de tantas ideologías, la lógica de Dios tiene que prevalecer y esa lógica se transforma al mensaje de un mensaje testimonial donde la gente vea que lo que Dios hizo en mí lo puede hacer en ellos también. Que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo de reflexión y sigan adelante porque Dios está con nosotros. Bendiciones.